Nunca pensé que volvería a oler la tierra húmeda de aquel lugar, ni que los muertos me hablarían de nuevo. A veces creo que el cementerio nunca me dejó ir. Otras noches creo que soy yo quien sigue enterrado allí. ¿Desde qué ciudad y país escuchas esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mi nombre no importa. Fui sepulturero durante 15 años en el cementerio de Santa Aurora, aunque pocos lo llaman por su nombre. Entre nosotros, los que trabajamos allí, lo conocíamos como el cementerio de los vampiros, no por lo que veíamos, sino por lo que sentíamos. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando aún era un hombre que creía solo en lo visible. Tenía mis horarios, mi pala, mis rezos cortos antes de cerrar una tumba y un cigarro a escondidas para soportar el olor de la humedad. No había superstición, solo rutina, pero con el tiempo aprendí que en los cementerios hay sonidos que no pertenecen al mundo de los vivos y que el silencio, cuando se prolonga demasiado, también puede tener voz. Aquel turno empezó como todos. Los faroles parpadeaban, los gatos cruzaban las lápidas y el viento hacía crujir las flores secas sobre las tumbas. Pero esa noche algo distinto flotaba en el aire. No era miedo, era una presencia, una especie de atención invisible que me seguía con calma, como si el propio cementerio me estuviera mirando. Mientras caminaba hacia el sector antiguo, noté algo extraño. Una de las cruces más viejas estaba torcida, hundida a un lado, como si la tierra bajo ella respirara. Pensé en enderezarla, pero sentí una resistencia sorda al tocarla, como si del suelo viniera un pulso débil, un temblor que no era del viento. Dejé la cruz así y me prometí revisarla al amanecer. Nunca lo hice. Esa fue la primera noche en que escuché el murmullo. No era claro ni humano, más bien un suspiro colectivo, casi un gemido bajo la tierra, que se apagaba en cuanto me detenía a escuchar. Creí que era mi mente, jugándome una broma, o el cansancio, pero cuando encendí la linterna y apunté hacia las lápidas, juraría que vi algo moverse detrás de una tumba recién sellada. Desde entonces, cada noche fue un poco menos mía. Nunca he sabido por qué seguí trabajando allí después de aquella primera noche. Quizás por miedo a admitir que algo me estaba superando, o porque el cementerio, de alguna forma, me había adoptado. Los sepultureros nuevos duraban poco, 2 o 3 semanas a lo sumo. Decían que las sombras se movían diferente después de la medianoche, que las tumbas más antiguas respiraban. Yo solía reírme de eso, pero con los años aprendí a no contradecir al silencio. El cementerio de Santa Aurora tenía una sección que nadie quería recorrer, el sector 3, conocido por las lápidas sin nombre, cruces oxidadas, fechas borradas por el tiempo, tierra que nunca terminaba de asentarse. Allí, decían, estaban los cuerpos exhumados del viejo hospital municipal y también los que nadie reclamó. Mi trabajo consistía en mantener limpio ese terreno, revisar que las losas no cedieran y registrar cualquier irregularidad. Pero cada vez que llegaba a esa parte, el aire se volvía espeso. Ni los insectos volaban allí. Una madrugada, mientras arreglaba una cerca caída, noté algo imposible. Una de las tumbas, marcada con una simple piedra, tenía flores frescas, rosas rojas, todavía húmedas, como recién cortadas. Nadie dejaba flores en esa zona desde hacía años. Encendí mi linterna y observé. Tu suelo estaba removido, pero no como si alguien hubiera cavado, más bien como si algo desde adentro hubiese empujado la tierra hacia arriba. Recordé las historias que los más viejos contaban en voz baja, que el sector 3 era donde habían enterrado a los vampiros, personas que, según las leyendas, no encontraban descanso porque fueron sepultadas sin absolución. Nunca creí en esas cosas, hasta esa noche. Al volver a la caseta, intenté convencerme de que alguien me estaba jugando una broma. Revisé el registro de visitantes. Nadie había entrado desde hacía 3 días, y aún así las flores estaban allí, frescas, vivas, rojas como la sangre que ya no recordaba haber visto en años. No dormí esa madrugada. Escuché pasos afuera, pasos lentos, como arrastrados, que se detenían justo frente a la puerta.
No tuve valor de mirar. Cuando el amanecer llegó, salí corriendo hacia la tumba. Las flores habían desaparecido y en la piedra alguien había grabado con una navaja: no cierres los ojos. A veces pienso que el miedo no llega de golpe, sino que se filtra despacio, como la humedad que termina agrietando las paredes. Después de aquella noche, empecé a notar cosas pequeñas, casi insignificantes, pero que, juntas, formaban un patrón que me helaba el alma. El reloj del campanario, por ejemplo, comenzó a detenerse cada madrugada a las 3:17, siempre a la misma hora. Yo lo revisaba, lo ajustaba, incluso lo desmonté una vez, pero sin importar lo que hiciera, la aguja volvía a morir en el mismo minuto. Esa hora empezó a volverse un punto de quiebre. A las 3:17 el viento se detenía, las luces temblaban y el aire se llenaba de ese olor inconfundible: tierra abierta. Una noche decidí enfrentar el miedo de frente. Tomé mi linterna, mi pala y fui hasta la tumba donde habían aparecido las flores. El grabado seguía allí: no cierres los ojos. Pero lo que me estremeció fue que la piedra, a diferencia de las demás, estaba tibia, no sucia, no húmeda, tibia, como si bajo ella hubiera calor humano. Me quedé inmóvil, escuchando. El silencio del cementerio no es un silencio vacío, es denso, expectante. Y entonces lo oí: un sonido tenue, rítmico, imposible, una respiración, muy leve, pero real. Retrocedí un paso, luego otro. La linterna parpadeó justo en ese momento, y por un segundo el haz de luz iluminó algo bajo la piedra. Un brillo, como si desde dentro alguien llevara un anillo o un trozo de espejo. No sé por qué hice lo que hice. Tal vez fue la costumbre de mi oficio, o la curiosidad que siempre termina siendo una condena. Clavé la pala al borde y removí un poco de tierra, y entonces sentí un golpe seco desde abajo. No un temblor, un golpe. Corrí sin mirar atrás. Llegué hasta la caseta, cerré con llave y me quedé temblando hasta que salió el sol. Al día siguiente, cuando volví para comprobar si todo había sido un sueño, la tumba estaba intacta, sin marcas, sin piedra, solo un hueco de tierra lisa, como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, el cementerio dejó de ser un lugar, se volvió una presencia. Todo lo que antes me parecía natural, el crujir de los árboles, el zumbido de los insectos, el roce del viento, comenzó a sentirse dirigido hacia mí, como si el entorno entero respirara a mi ritmo. Intenté darle una explicación racional. Quizás era el cansancio, la soledad, el insomnio que me provocaban las guardias largas. Incluso visité al médico del municipio. Me recetó descanso y pastillas para dormir. Pero ¿cómo se descansa cuando uno siente que el suelo te escucha? Pasé una semana sin acercarme al sector 3. Me quedé limpiando tumbas del lado nuevo, donde el mármol brillaba y los familiares venían a rezar. Pero incluso allí, el reloj seguía deteniéndose a las 3:17, sin importar dónde estuviera. Una tarde, el capataz del cementerio me llamó. «Falta un registro en el libro», me dijo. «El de la tumba sin nombre del sector 3. Le juré que esa tumba ya no existía. Él no me creyó. «Ve y verifica», ordenó. «Si no está, anótalo». Regresé, ya con el corazón pesado. No quería, pero no podía negarme. Cuando llegué me encontré con algo que me hizo dudar de mi propia memoria. La tumba estaba otra vez allí, con la misma piedra, con el mismo grabado, solo que esta vez las letras parecían recién talladas, más profundas, más marcadas. Toqué la superficie con la punta de los dedos y sentí una vibración leve, como si el suelo estuviera latiendo. Mi mente buscó una explicación: gases del subsuelo, eco, sugestión, cualquier cosa. Pero entonces escuché mi nombre, susurrado, desde abajo. Retrocedí de inmediato. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El aire olía a hierro y a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Corrí hasta la caseta y cerré las ventanas. Esa noche no encendí ninguna luz, solo esperé. Y cuando el reloj marcó las 3:17, las paredes comenzaron a crujir, como si algo pasara por debajo de la tierra, arrastrándose.
El sonido se detuvo justo bajo mis pies y escuché otra vez esa voz. No cierres los ojos, aún no. Dormí mal esa semana. Cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con ataúdes que se abrían solos, con respiraciones que no eran mías. Y siempre, en cada sueño, veía la misma escena. Una figura cubierta de tierra levantando una mano hacia mí, pidiéndome ayuda. Intenté distraerme. Empecé a llevar una radio al trabajo para acompañar el silencio, pero cada vez que el reloj marcaba las 3:17, la señal se llenaba de interferencia. Primero un zumbido, luego un murmullo, y finalmente una voz ronca, casi apagada, repitiendo lo mismo: devuélvelo. Una noche decidí seguir la señal. Caminé entre las tumbas con la radio encendida y el sonido se hacía más fuerte a medida que me acercaba al sector 3. Cuando llegué, la radio se apagó de golpe. Solo el viento se movía. Pero entonces algo brilló junto a la tumba. Un objeto medio enterrado en la tierra, reluciendo bajo la luz de mi linterna. Era un anillo, antiguo, pesado, con una piedra negra en el centro. No reconocí el material, pero al tocarlo, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. La piedra parecía absorber la luz, como si estuviera viva. Lo guardé sin pensar, quizá por inercia, quizá por miedo a dejarlo allí. Esa misma noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba desde la esquina de la habitación, y cuando los abría, el anillo brillaba débilmente sobre la mesa, como un ojo que no parpadeaba. A la mañana siguiente, fui al archivo municipal. Busqué los registros del cementerio, especialmente los del sector 3. Entre los documentos viejos, encontré una hoja amarillenta, casi borrada. Sepultura 3:17, cuerpo no identificado, exhumación pendiente, no abrir. 3:17, la misma hora del reloj, la misma tumba. Sentí un frío en el pecho, una mezcla de culpa y terror. Había tocado algo que no debía. Había interrumpido un descanso que no era mío. Esa noche volví al cementerio con la decisión de devolver el anillo. Pero la tumba ya no estaba. Amanecí con fiebre. Soñé que la tierra me cubría lentamente y que el anillo brillaba sobre mi pecho como una maldición. Cuando desperté, lo busqué en mi mesa, pero no estaba. Pensé que tal vez lo había dejado en el cementerio, aunque juraría haberlo guardado en mi bolsillo. Fui a trabajar con el cuerpo débil, pero con la mente tensa. Cada paso dentro del camposanto parecía más pesado que el anterior. Los árboles no se movían, el aire estaba espeso y el reloj del campanario detenido otra vez en 3:17. Al llegar a la caseta, lo vi sobre la mesa esperándome. El anillo, brillando suave, cubierto por un poco de tierra húmeda. No sé si fue miedo o resignación, pero lo tomé. Sentí el metal frío como si estuviera helado por dentro. Entonces la radio, que había dejado desconectada, comenzó a emitir ruido. Una frecuencia baja, con palabras casi imperceptibles. Devuélvelo, o camina con ellos. Quise gritar, pero el aire se me cortó. Esa noche decidí pedir ayuda. Fui a hablar con el sacerdote del pueblo, un hombre anciano que conocía las historias del cementerio. No mencioné vampiros ni voces, solo hablé del anillo y de la tumba que aparecía y desaparecía. El sacerdote me escuchó en silencio. Luego me dijo algo que no olvidaré. Hay cosas que no piden ser encontradas. Si el muerto fue perturbado, algo suyo busca volver al lugar donde pertenecía. ¿Y si no sé dónde es?, pregunté. Entonces, él te lo mostrará. Esa noche regresé con la linterna temblando entre mis manos. Recorrí cada rincón del cementerio, buscando el sitio donde había encontrado el anillo. Y entonces lo vi. Una figura parada a lo lejos junto al sector 3. Alta, quieta, envuelta en sombras. Pensé que era un visitante o algún guardia, pero cuando levanté la linterna, la figura se deshizo, como humo que se apaga en el aire. El suelo donde había estado tenía una marca, una espiral de tierra removida, fresca, palpitante. Allí, la linterna titiló, y su luz cayó justo sobre una inscripción vieja y apenas legible. Aquí esperan los que no descansan. El anillo empezó a arder en mi mano.
Esa noche comprendí que ya no era un simple testigo. El cementerio me había escogido, y cada sombra parecía saber mi nombre. El anillo seguía en mi mano, ardiendo como si tuviera vida propia. Intenté lanzarlo, pero mis dedos no respondían. Era como si el metal se hubiera fundido con mi piel. El dolor no era físico, era un peso en el alma, un cansancio profundo que me arrastraba hacia la tierra. El aire se volvió gélido, y entonces los escuché. Susurros, decenas de voces a mi alrededor, saliendo del suelo entre las lápidas detrás de las cruces torcidas, todas diciendo lo mismo, una y otra vez: devuélvelo, devuélvelo, hasta que las palabras se mezclaron con un sonido más hondo, como el de huesos rozando bajo tierra. Caminé tambaleando hasta el sector 3, siguiendo las voces. El reloj del campanario marcó una vez más las 3:17. El viento se detuvo. Las tumbas empezaron a moverse, muy levemente, como si algo respirara debajo de ellas. No era imaginación. El suelo subía y bajaba, rítmico, orgánico. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí sabía lo que debía hacer. Me arrodillé frente al hueco donde antes estaba la tumba sin nombre. La tierra se abría sola, como si me invitara a mirar dentro. El anillo brilló con una luz débil, casi azul, y por primera vez sentí una paz momentánea. Aquí, dije sin pensarlo, aquí te devuelvo lo que es tuyo. Lo solté. El anillo desapareció entre la tierra. El suelo se cerró de inmediato, sin ruido, sin movimiento. El silencio volvió. Solo duró unos segundos, pero fue un silencio absoluto, tan denso que dolía. Después, todo se calmó. El aire volvió a moverse y por primera vez en semanas, el reloj del campanario siguió su curso. Pensé que todo había terminado, pero cuando me levanté para marcharme, vi algo imposible. En la lápida más cercana, recién grabado, con letras frescas, estaba mi nombre. No recuerdo haber gritado, tampoco recuerdo haber corrido. Solo sé que, por un instante, creí que la tierra se reía de mí. Mi nombre, grabado en piedra, con mi fecha de nacimiento, pero sin fecha de muerte. Me acerqué con las piernas temblando, intentando convencerme de que era una broma, una coincidencia. Pero la inscripción seguía allí, brillante, húmeda, recién tallada. Toqué las letras. La piedra estaba tibia, y debajo de mi palma sentí un latido, un pulso lento, profundo, como si el mármol mismo respirara. Retrocedí un paso, y entonces lo escuché. Una voz, justo detrás de mí. No era un susurro esta vez. Era la misma voz que me había perseguido desde la primera noche. Serena, triste, humana. Te dije que no cerraras los ojos. Me di la vuelta, y ahí estaba. Una figura cubierta de polvo, con los ojos hundidos pero vivos, mirándome con una mezcla de compasión y dolor. No había sangre, ni violencia, solo una presencia antigua, imposible de describir. Su rostro era pálido y, sin embargo, familiar. Di un paso hacia atrás, pero el suelo cedió bajo mis pies. Caí de rodillas frente a la tumba, y la tierra comenzó a moverse, a girar lentamente alrededor de nosotros. No era viento, era algo más profundo, como si el cementerio entero respirara conmigo. ¿Quién eres?, alcancé a murmurar. La figura inclinó la cabeza y me mostró su mano. Llevaba el anillo, el mismo que yo había devuelto. El que abre y el que cierra, susurró, así como tú, que entierras y despiertas. Entonces comprendí, no era un castigo, era un ciclo. Yo no había perturbado al muerto, yo lo había reemplazado. El aire se volvió pesado y la figura comenzó a desvanecerse, fundiéndose con el suelo. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Solo escuché su última frase antes de desaparecer. Cuando llegue la hora 3:17, el guardián despierta. El reloj del campanario sonó una sola campanada, seca, profunda, y la tierra me envolvió en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, el amanecer ya asomaba sobre los muros del cementerio, tiñendo las cruces de un dorado enfermo. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera dormido sobre piedras, pero lo peor fue la sensación
de haber despertado en un lugar distinto del que cerré los ojos. El sector 3 parecía intacto. Ninguna tumba abierta, ningún rastro de la figura que vi, solo la bruma espesa que se alzaba desde el suelo como un suspiro prolongado. Me levanté tambaleando y miré mis manos. Estaban cubiertas de tierra, pero limpias, sin heridas. El reloj del campanario marcaba las 6:34 y por primera vez en mucho tiempo funcionaba sin detenerse. El silencio era casi hermoso. Caminé hasta la salida del cementerio. El guardia me vio pasar y me saludó con naturalidad. «Buenos días, don Julián», dijo. Me quedé helado. Nadie en ese lugar sabía mi nombre completo. Nunca lo dije. No respondí. Solo seguí caminando hasta la puerta, pero al mirar mi reflejo en el cristal de la garita, sentí un vacío en el pecho. Mi imagen era pálida, sin color, y cuando respiré, el cristal no se empañó. Toqué. Mi rostro estaba frío, demasiado frío. Volví la vista hacia el cementerio. Entre la neblina pude distinguir una figura parada junto al campanario. Era yo, o algo que se parecía a mí. Sostenía una pala y observaba el terreno con una calma extraña, como si cuidara de algo. El miedo me paralizó, pero también sentí una extraña paz. Quizás eso era lo que la voz quiso decirme, que algunos de nosotros no dejamos el cementerio, lo custodiamos. Desde ese día, cada madrugada a las 3:17, el viento cambia de dirección y se escucha un golpe bajo la tierra. No es amenaza, es mi turno, y yo sigo ahí, asegurando que nadie más despierte a los que deben dormir. A veces los vivos creen que los cementerios son solo lugares de muerte, pero yo sé que no. Son lugares de memoria, donde la tierra guarda más secretos de los que el corazón puede soportar. Han pasado años, o eso creo, desde aquella noche. Ya no cuento el tiempo. El reloj del campanario sigue marcando las 3:17, puntual, como una respiración que nunca cesa. Y cuando suena yo camino entre las tumbas, no con miedo, sino con una calma que solo entiende quién ha hecho las paces con el silencio. Nadie me ve, aunque muchos me sienten. Los nuevos sepultureros dicen que a veces escuchan pasos cuando están solos. Otros aseguran que encuentran flores frescas sobre una tumba sin nombre, la del sector 3. Yo las dejo ahí. Es mi forma de recordar quién fui y por qué sigo aquí. Nunca supe si aquello que vi fue real o si el cementerio simplemente se adueñó de mi mente. Pero aprendí algo. Hay cosas que no deben ser perturbadas y promesas que la tierra siempre cobra. El miedo no era a los muertos, era al reflejo de lo que yo mismo me convertí. Si alguna vez pasas por Santa Aurora y escuchas un golpe bajo la tierra, no corras. Solo inclina la cabeza y guarda silencio. No es una advertencia, es un saludo, porque yo sigo aquí, esperando la hora exacta en que el viento se detiene y la tierra, una vez más, recuerda mi nombre. A veces el destino no castiga ni perdona, solo elige a quien escucha demasiado. Y yo escuché al cementerio cuando nadie más quiso hacerlo.